daría tiempo para la conciliación. ¿Cuál es el afán? Me hago yo la pregunta, ¿se van a crear 300.000 empleos de manera inmediata o más de 300.000 empleos de manera inmediata a partir del momento de su implementación? Con esto se van a resolver los problemas realmente de equidad de la noche a la mañana que afronta el país de manera histórica. Yo creo que se ha invertido tiempo suficiente a estructurar la reforma, pero el método no solamente está en la estructuración de la fórmula del CRE, doctor Oscar Marín, el método también está en la forma como el gobierno ha querido tramitar esta reforma de cara al país y de cara al Congreso y particularmente a la Cámara de Representantes. Es decir, la responsabilidad de sacar la reforma rápido es nuestra. La responsabilidad de haberla planeado de manera organizada, juiciosa, con argumentos técnicos por parte del director de la DIAN y el ministro de Hacienda es del gobierno. Es decir, que si los más de 192 artículos, porque hay 192 para la ponencia que está hoy sometida, pero hay una cantidad de artículos nuevos contemplados en las más de 200 proposiciones que hay solamente en Cámara, y a eso le sumamos un número igual o mayor en Senado. La responsabilidad política no es del gobierno, la responsabilidad política de cara al país es de cada uno de nosotros como representantes a la Cámara, que vamos a aprobar más de 192 artículos en tan solo 2 días, mientras que las comisiones terceras se tomaron más de 2 meses para traer una proposición, mientras que el gobierno se tomó más de 6 meses para estructurar una ponencia y para erradicar un proyecto que era una caja negra y se especulaba de manera semana tras semana sobre qué iba a ser la reforma, qué traía y qué no traía. Ese es el gran peligro. Aquí el peligro no solamente es técnico, sino aquí hay un gran peligro político, aquí hay un gran riesgo político, porque no solamente se está poniendo, digamos, en gran incertidumbre la estabilidad de instituciones como el SENA y el ICBF. Doctor Juan, habla usted como vocero de la ASI. Desde luego, tiene usted los 20 minutos que hemos establecido. Gracias, presidente. Yo soy vocero del partido y por lo tanto tengo tiempo de sobra para intervenir de acuerdo a lo que usted está establecido, más allá de los 5 minutos. Compañero Wilson Arias, la defensa que se ha hecho por la estabilidad de instituciones como el SENA y el ICBF, aquí nos está diciendo que se van a acabar de inmediato y que en enero no vamos a tener SENA y ICBF. Lo que pasa es que aquí se genera una gran incertidumbre, como se ha constatado. Hoy las afirmaciones de la Contralora General de la República ratifican que sigue existiendo incertidumbre sobre la estabilidad de las fuentes de recursos para el SENA y el ICBF. ¿Por qué? Por múltiples razones que se han expresado. Claramente lo expuso el compañero Wilson Arias. Entonces no es que se esté diciendo, ministro y gobierno, que nosotros estamos en contra de la integralidad de la reforma tributaria, que nosotros estamos en contra de que haya más equidad distributiva de los recursos en este país. Nosotros estamos en contra que aquí se venga a seguir manoseando la Cámara de Representantes, este Congreso, obligando a cada uno de los colegas para que aprobemos esta reforma en 2 días y no en 2 meses, que merece su debate y su discusión de cara al país. La pregunta es, ¿cuál es el afán? ¿Por qué tiene que ser de afán? ¿Por qué las cosas que se hacen bien siempre tienen que terminar de afán aprobadas en este Congreso? ¿Por qué ustedes sí tienen que tener el tiempo suficiente para presentar los proyectos de ley al Congreso y luego, Congreso, muévase y apruébeme esto en una carrerita? Que la responsabilidad política la asumo yo como gobierno. No, señor, la responsabilidad política no la están asumiendo ustedes, porque los que son elegidos dentro de poco no son ustedes, somos nosotros. Y esa elección en buena parte depende de la forma, no solo como votemos esta reforma tributaria, sino de la forma como nos hemos comportado a la hora de votar leyes trascendentales para este país. El país no aguanta más votar proyectos de ley de afán. Ya lo vimos en meses anteriores, el episodio catastrófico de lo que pasó con la reforma a la justicia. Luego nos dimos golpes de pecho aquí y empezamos a decir qué pasó. Le reclamamos al gobierno,
Aquí está el exministro del Interior, ahora ministro de Minas y Energía, que salió chiflado de este recinto, chiflado, no se les olvide, y estábamos en extras, las mismas extras a las que acudimos todos para hundir la reforma a la justicia después de lo catastrófico que fue. ¿Será que queremos que el día jueves o viernes vuelva a aparecer otra locución del presidente de la República de manera urgente diciendo que el gobierno nacional se responsabiliza de todo lo bueno que traía la reforma tributaria? Que la reforma tributaria traía cosas buenas para los campesinos, para el sector agropecuario, que iba a generar más equidad, pero que desafortunadamente se les escapó controlar las más de 400 proposiciones que hay hoy sobre la mesa y que por lo tanto le está pidiendo al Congreso que de nuevo se haya equivocado con esto. ¿Será que vamos a volver a repetir este episodio? Me hago yo la pregunta, ¿cuál es el afán? ¿Cuál es el afán si los empleos no se van a crear de manera inmediata? ¿Depende el manejo macroeconómico del país solamente de esta reforma tributaria cuando lo que nos han presentado aquí de manera anticipada son indicadores precisamente de lo contrario? Aquí la discusión no solamente es técnica, es una discusión política. Muchos de ustedes, integrantes de la Unidad Nacional, lo saben, lo dicen a su interior, no lo expresan hacia el exterior porque tienen miedo. Aquí tenemos que votar con responsabilidad. Yo no estoy diciendo que la reforma sea una cosa nefasta para el país, señor ministro, sino que lo que es nefasto es la metodología que se está utilizando, que tengamos que tramitar una reforma, ni siquiera hoy, lunes 17 de diciembre, y que le quede claro al país, esta Cámara de Representantes, doctor Augusto Posada, ha votado el informe de ponencia y ni un solo artículo, mientras el Senado de la República, antes de las sesiones extras, ha votado más de 105 artículos. La forma como los votó, entre otras, quedó en entredicho en los medios de comunicación, porque muchos titularon y señalaron que estos artículos fueron votados de afán y a pupitrazo. Entonces, hagámonos la pregunta, ¿eso es lo que queremos? ¿Eso es lo que queremos para el país? ¿Eso es lo que estamos legislando de manera seria y estructural? No nos podemos dar el tiempo necesario para que esta reforma salga en el mes de marzo, para que esta reforma sea ampliamente más debatida y más discutida. No nos podemos dar el tiempo necesario para pensar con el gobierno en ajustar esa fórmula del CREE y que eso no vaya en contra precisamente y que se modifique sustancialmente por Wilson Arias y que no vaya en contra de la estabilidad del SENA y el ICBF. No nos podemos dar el tiempo necesario para que el gobierno responda a todas las dudas que hay hoy sobre el imán. No nos podemos dar el tiempo necesario para que si existan unas comisiones conciliadoras no nombradas a la carrera, que realmente filtren las proposiciones que hay. ¿Por qué no nos podemos dar ese tiempo necesario? Señor ministro de Hacienda, yo le pregunto, ¿o es que la economía de este país va tan mal que definitivamente si no tenemos reforma tributaria aprobada en estos próximos 2 días, se arma el caos no solamente fiscal, sino el caos de desempleo en Colombia? Porque si es así, entonces todo lo que se ha hecho en los meses anteriores es una gran falacia, es una mentira, porque usted ha venido aquí, señor ministro, usted y su antecesor, a afirmar que la economía va muy bien, y que por eso mismo, iniciativas como la de regalías, que por eso mismo otros proyectos de ley los teníamos que respaldar, y así los respaldamos. Entonces, ¿qué es? O que lo otro es mentira, todo lo que nos han dicho hasta el momento, o que buena parte de lo que nos están diciendo ahora es una mentira y que no tenemos que actuar de afán. Actuemos con responsabilidad. Vuelvo y reitero, señor ministro, no nos estamos oponiendo de manera integral a la reforma tributaria. Consideramos que tiene puntos positivos, pero sí nos oponemos de manera integral y de frente a que se vote de afán. Nos oponemos al CREE, creemos que tienen que existir otras fórmulas, precisamente, tienen que existir otras fórmulas. Nos oponemos a que el imán sea implementado de la manera en que está siendo implementado. Y nos oponemos a que esta reforma se convierta en una piñata para hacerle favores a una cantidad de sectores
que hoy están haciendo lobby, métame esto, sáqueme esto, porque necesitamos esos favores, no solo de parte del gobierno, sino de parte de los congresistas. Eso es un total irrespeto. Aquí se han dado las garantías necesarias para que se haga una discusión profunda. Si las comisiones terceras tuvieron el tiempo necesario, que esta plenaria lo tenga, porque el Congreso de la República, lo digo con total respeto y con total camaradería a quienes integran las comisiones terceras, el Congreso de la República y particularmente la plenaria de la Cámara no puede tragar entero solamente las proposiciones que vienen incluidas en la ponencia presentada por las comisiones terceras. Aquí somos más de 165 representantes a la Cámara, y eso es una gran mayoría respecto a quienes integran las comisiones terceras. Eso sería como si cuando debatimos la reforma a la salud, la ley 1438, aquí lo hubiéramos pedido al Congreso, y recuerdo que estábamos en el primer periodo legislativo, era presidente de la Cámara el coterráneo representante conservador Carlos Zuluaga. Y Carlos Zuluaga en ningún momento presionó a la Cámara para que esa ley saliera a afán. Aquí hubo semanas de debate en esta plenaria, semanas, y es que semanas es mucho más tiempo comparado con 2 o 3 días de extra, menos de 3 días, 2 días de extras de debate, señor presidente. A la fecha, lo único que hemos votado en la reforma tributaria en este recinto de la Cámara son los impedimentos. No hay ni un solo artículo. Por eso le advierto a los colegas, aquí no va o les va a tocar a ustedes, a más de uno, tragarse ese sapo. El sapo de lo que votaron en el Senado y no de lo que de manera responsable quieren votar, y van a votar ustedes como representantes a la Cámara elegidos, no por sus senadores, sino elegidos precisamente para la Cámara. Por eso, señor presidente, yo quiero terminar mi discurso y mi intervención solicitándole que al señor secretario se sirva a leer una proposición suscrita por el vicepresidente de la Cámara de Representantes, el doctor Carlos Andrés Amaya, y el suscrito Juan Valdés de la ASI, para que se lea esa proposición. Esa proposición solicita que esta reforma se comience a votar ahora, pero que se termine de votar en marzo, es decir, que sea aplazado su aprobación final, para que sea de manera responsable y de cara al país, que nosotros tengamos una reforma tributaria integral, que realmente genere lo que pretende el gobierno y lo que quisiéramos todos ver: más equidad, menos evasión, más empleo, mejorar los recaudos, menos favores, que los ricos más ricos paguemos más y que los pobres más pobres tengan más oportunidades. Eso solamente es posible hacerlo si tenemos más tiempo y si tenemos más discusión. En 2 días básicamente sería una falacia, y sería decirle al país que ninguno de los representantes y que todos los partidos están convencidos en un 100%, no en un 80, ni en un 70, ni en un 60. Y yo escuchaba aquí ya los voceros y representantes de varios partidos, y aún tienen muchísimas inquietudes sobre parte de los artículos. No sobre todo, pero sí sobre parte de los artículos. Entonces mal haríamos aprobar aquí en bloque los mismos 105 artículos que ya aprobó el Senado de un pupitrazo. Si dejamos hacer eso, nos estamos clavando nosotros mismos el puñal y estamos dejando que a la Cámara se le dé una estocada. Gracias, señor presidente.